Son las 9 de la mañana con 8 minutos y ya lo estábamos anunciando. Tenemos nuestro panel para comenzar la jornada del día de hoy. Vamos a saludar a quienes nos acompañan durante esta jornada. Está con nosotros el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton. Lo saludamos. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días. Hola, querido Rodrigo. Aprovecho de saludar también a Jorge y a los auditores. Gracias a ti por estar acá, Tomás, y aprovechamos ya que lo mencionaba Tomás. Jorge Acosta, director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública, también está con nosotros en el panel del día de hoy. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para Tomás y para también todos nuestros auditores de Radio Sacha. Oye, entremos en las temáticas que queremos comentar, pero antes de irnos a los temas fundamentales que hemos propuesto a ustedes para poder conversar, quedémonos un poquito con el tema del día que hemos también propuesto a nuestra audiencia para que pueda interactuar con nosotros y que tiene que ver con esta acusación constitucional contra el ministro Jackson. Ya lo decíamos, desde Chile Vamos encuadrado con el apoyo a este libelo y es importante saber cómo ustedes también siguen esta presentación y particularmente lo que puede venir de aquí en adelante. Lo mencionábamos al comienzo, han habido opiniones, la ministra Camila Vallejo ha dicho que es una señal política que daña la sana convivencia democrática, deteriora las instituciones y el diálogo político, y también lo atribuyó a un afán más que de velar por la probidad, de obstaculizar los debates sustantivos. Aludió al tema de pensiones, al tema de impuestos. Quiero también dejar la posibilidad de poder comentar este tema con ustedes. Tomás, no sé con qué sensación también te estás quedando respecto a algo que se esperaba, que se venía a venir, pero que ya se materializó con un apoyo bastante amplio dentro de la oposición. Sí, a mí me parece que las acusaciones constitucionales son una herramienta que es legítima de ser usada, que está en nuestra Constitución como posible para que los legisladores puedan hacer su trabajo de fiscalizar, ¿cierto? Pero efectivamente acá hemos observado que ya llevan 2 meses intentando vincular mañosamente a Giorgio Jackson con algo que no tiene, con algo que él no tiene absolutamente nada que ver. Y me parece que la ciudadanía se da cuenta de eso. Y me parece que en ese sentido Chile Vamos cae en un error al sucumbir a la estrategia de republicanos. Creo que lo que hay detrás de eso es una hipótesis de que como republicanos les fue bien en la última elección, ellos piensan que tienen que recuperar votantes decepcionados de su sector, poniéndose a la derecha o tirándose ellos a replicar de alguna manera el discurso de republicanos. Pero cuando se hace eso, como pasó en España, no es Chile Vamos el que se fortalece, es republicano. O sea, cuando se pacta con republicanos, es republicano el que gana. Y aquí lo que yo creo que va a pasar es que nuevamente vamos a perder tiempo valioso de discutir en, como decías tú, reformas que a la ciudadanía le importa. Por ejemplo, alguna reforma que aumente el monto de las pensiones. Nos vamos a pasar semanas discutiendo de eso y mientras tanto el único beneficiado políticamente de esa jugada, esa jugarreta, yo lo diría incluso, es republicanos. Por eso me preocupa y por eso creo que es desacertado. No quiere decir que yo piense que las acusaciones constitucionales son una herramienta que no haya que usar. Pero tiene que ser algo ultima ratio, como muchas veces se ha dicho. Jorge, también ahí conocer un poquito cómo ha estado siguiendo este tema, en particular también plantearnos un poco las inquietudes que no solamente señala Tomás, también aludíamos a lo dicho por la vocera de gobierno y además hablar un poco de la figura de estas acusaciones constitucionales. En todos los gobiernos quienes están en el oficialismo señalan que se utiliza de forma mañosa. En fin, me gustaría entrar en esa misma temática contigo, Jorge. Bueno, es muy interesante lo que sucede con las acusaciones constitucionales, porque a propósito que estamos a 50 años de 1973, no es mala idea también hacer un recuerdo de que las acusaciones constitucionales se utilizaron de manera bastante intensa en el gobierno de Salvador Allende y se produjo lo que se llamaban las rotativas ministeriales, porque en ese caso el presidente podía cesar en su cargo a un ministro, cambiarlo a otra cartera y luego de eso digamos, se caía la Constitución Constitucional, no podía seguir adelante. Por eso es que se incluyó esta, por decirlo así, pena de que aquel ministro que era acusado constitucionalmente y cuya acusación era aprobada por el Congreso, no podía ejercer cargos públicos por 5 años, y por eso vimos a la ex ministra de Educación, ¿cierto?
de la Concertación, Yasna Proboste, y el ex ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, el Piñera 1, Harald Beyer, que fueron los primeros que, luego de una acusación constitucional que fue aprobada, ¿cierto?, dejaron de trabajar en sus cargos, pero además no pudieron ejercer cargos públicos por 5 años. El último caso que supimos aprobado fue el del ministro Chadwick, ¿cierto?, Sí. el gobierno de Piñera Pero 2. ya fuera el cargo. Y en ese contexto, incluso ya no estaba en el cargo y fue cesado, porque se puede hacer incluso meses después de que las personas dejaron su cargo. Aquí básicamente lo que hemos visto es que después del 18 de octubre han aumentado exponencialmente la cantidad de acusaciones constitucionales. Hasta antes del 18 de octubre de 2019, habían habido solo 2 acusaciones constitucionales, contra el ministro Santelice, ministro de Salud, y contra la ministra de Educación, la ministra Cubillos. Ambas no habían sido aprobadas. Pero luego de eso, el Frente Amplio, la izquierda radical, la ultraizquierda, se dedicó a usar y sobreutilizar esa herramienta, generando incluso 2 acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, una de ellas pocos días después de que se haya firmado el acuerdo por la nueva constitución y la paz. Y lamentablemente vimos que todavía no tenemos nueva constitución y la paz tampoco llegó producto de ese acuerdo. Por lo tanto, hemos visto que si hay un responsable de cambiar la forma en que se estaban utilizando las acusaciones constitucionales, es la ultraizquierda, y es importante que hagan ese mea culpa, y por eso es que suena es tan disonante que sean ellos mismos los que se escandalizan cuando el oficialismo ha hecho tantas acusaciones constitucionales como 5 eventualmente en estos primeros 17 meses de gobierno del presidente Boric. Nosotros queremos invitar entonces, tal como lo han hecho nuestros panelistas, a que puedan comentar en @Radio Usach, Twitter e Instagram, y además en nuestro WhatsApp, el más 569-264-9301. Vamos de inmediato a los temas que teníamos contemplados para el día de hoy, Tomás, Jorge, y partimos con en particular lo que ha traído consigo el tema vinculado a la diputada María Luisa Cordero, este desafuero que se materializó en el marco de esta querella por injurias con publicidad que interpuso la senadora Fabiola Campillay. Y más allá de lo planteado en lo que es el fallo entregado por la Corte Suprema, están también las señales que ha habido a nivel político y particularmente este apoyo de Renovación Nacional a la parlamentaria. El presidente Gabriel Boric, sin ir más lejos, en Twitter lamentó esto, dijo que es lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena. Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia, aparte de lo dicho en redes sociales por parte del presidente Gabriel Boric. Quiero entrar también en este tema, donde nos encontramos nuevamente, Tomás, con señales que surgen, en este caso desde la oposición, con respecto a un tema que, digámoslo, ha sido objeto de bastante rechazo. Sí, yo no creo que haya otra manera de analizar las declaraciones de la diputada en cuestión como de una persona mala, derechamente una mala persona, que está teniendo una tremenda maldad con un caso doloroso de una parlamentaria como Fabiola Campillay, que fue cegada por un agente del Estado, o bien que no está en sus cabales. A mí me sorprende muchísimo. Pero más allá de eso, lo importante es cómo los políticos reaccionan ante esas declaraciones destempladas y malas. Yo de verdad no encuentro otra manera de verlo, ¿cierto? Y creo que ahí, ayúdame Rodrigo, ¿qué fue lo que dijo un diputado de derecha sobre que la opinión de que las declaraciones de Cordero eran una opinión? Y hay que distinguir las opiniones, que todo el mundo puede tener opiniones, pero acá lo que importa es el fundamento jurídico para desaforarlas, ¿cierto? Como había una frase ahí de un diputado de derecha. El diputado Frank Sauerbaum, si mal no recuerdo, que confirmaron que la diputada va a seguir formando parte de la instancia por el aporte que ella significa. También afirmó que lo dicho por Cordero contra Campillay no reviste carácter de delito en ningún caso. Creemos que el fallo judicial, aceptándolo y comprendiéndolo, no se ajusta para un desafuero de un parlamentario. Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión, no da para un delito. Es parte de lo que dijo el diputado Frank Sauerbaum, para dar el contexto que nos pedía Tomás. Gracias. No me equivoco si digo que Jorge comparte conmigo el deseo de vivir en una sociedad tolerante.
¿cierto? La pregunta que se hacía Karl Popper en su momento es si es que una sociedad tolerante debe tolerar a los que no toleran, a los que son intolerantes, como la diputada Cordero. El problema de la tolerancia ilimitada es que justamente hace desaparecer y orada la tolerancia. Cuando entendemos la tolerancia a los intolerantes, a los que no toleran, son los tolerantes los que al final pueden ser destruidos, ¿cierto? Y con ello la tolerancia misma desaparece. Entonces, si tú eres intolerante, negando el dolor tan profundo de una persona, tienes que ser castigado. No puede, y sobre todo si eres un político. O sea, eso no puede haber doble discurso. Esto no es una opinión cualquiera, es algo que orada las bases de una sociedad tolerante. Defender la tolerancia, entonces, defender vivir en una sociedad tolerante, exige no tolerar a los que no toleran. Y ahí yo no me pierdo ni un segundo y la verdad me decepcionó muchísimo las declaraciones de ese diputado porque creo que bajan el estándar de un nivel que los auditores se darán cuenta de lo terrible que es. Porque, ¿qué viene después de eso? Jorge, ahí también te dejo la palabra. De alguna manera también Tomás te invitó a poder entrar también en esta discusión y particularmente entrar en el terreno de efectivamente, hasta dónde llega lo que puede ser considerado una opinión. Ahí lamentaba Tomás que tuviera ese término, utilizar ese término el diputado Sauerbrand, pero te dejo ahí la palabra para que también puedas entrar en el tema. Bueno, efectivamente yo creo que lo primero que hay que hacer es empatizar con el tremendo dolor que tiene que haber sufrido la senadora Campillay. Y cualquier persona que sufra una situación como en la que ella obviamente tuvo que sufrir. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que situaciones así de dolorosas no se utilicen políticamente y que no hayan algunos que pretendan utilizarlo para quizás desviar la atención pública de otros temas relevantes que tienen que ver con la discusión en el foro público. Por lo tanto, con respecto a esa situación dolorosa, yo creo que no es bueno utilizarlo en ese sentido. Pero me parece interesante los comentarios que menciona Tomás a propósito de que cuando no hay sustento legal y una persona hace una declaración de ese estilo, podríamos hablar incluso de una evaluación moral y considerarla una persona mala. Sería interesante saber si esa opinión la mantiene Tomás. A propósito, por ejemplo, de declaraciones como la que hizo la en ese tiempo diputada, también Camila Vallejo, y actual ministra secretaria general de gobierno, vocera del gobierno, cuando sostuvo que estaba solicitando la unanimidad, ¿cierto?, de la sala para tratar de manera urgente el terrible asesinato del joven malabarista en Panguipulli y la necesidad de intervención civil a Carabineros de Chile. Lo dijo el 7 de febrero del 2021. Finalmente se demostró no solamente que este carabinero era inocente, sino que actuó en defensa propia. Y hasta el día de hoy, hace pocas semanas, la ministra de Gobierno, Camila Vallejo, no fue capaz de pedirle perdón a ese carabinero, a esa familia, a toda una institución que ella no dudó en tratar de asesinos, cuando ha sido la justicia la que ha determinado con claridad, con certeza, que actuó en defensa propia. Utilizando la fuerza que el Estado le reconoce que puede utilizar para defenderse él y para defender también a quienes también lo necesitan y que están en una situación compleja porque son mandatados para aquello. Por lo tanto, hacer una evaluación moral de una crítica como la que mencionaba Tomás, me gustaría saber si también se puede extender a aquellas declaraciones como por ejemplo la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, cuando dijo que había un centro de tortura en la estación Baquedano. O, por ejemplo, también otros funcionarios, como el actual subsecretario, ¿cierto? El subsecretario Cataldo, quien también sostuvo que los carabineros eran torturadores como en los peores tiempos de dictadura, lo dijo el 1 de octubre de 2011. Es decir, cuando hay ese nivel de crítica que no tiene ningún sustento en las evidencias jurídicas y somos capaces de considerar que una persona es mala, bueno, también es mala cuando es parte del Frente Amplio y hace estas otras críticas destempladas. A mí me parece que lo que tiene que suceder en este contexto es que todos los actores políticos tienen que hacerse responsables de sus declaraciones y evidentemente es importante que las instituciones funcionen, pero también uno entiende que situaciones como esta pueden ser justificadas de distintos sectores y evidentemente cuando se demuestra que la situación no es como ellos lo han enunciado, es importante que también se excusen y corrijan
corrijan declaraciones que son absolutamente impropias, como las que he citado anteriormente. Tomás, ahí harto que comentar, ahí, sin ir más lejos dentro de la intervención de Jorge, tú aludías a que no son temas comparables con lo que se está debatiendo actualmente. Te dejo ahí la opción de poder comentar y además también centrarnos un poquito en a la hora de establecer o dar este tipo de declaraciones, cuál es el sustento. También entra en esta discusión aquello donde el mundo político tiene que hacerse cargo. A ver, con todo el respeto del mundo, Jorge, yo creo que te diste 45 vueltas para encontrar hechos que fuesen acaso equiparables a la consideración de que lo que dijo la diputada Cordero fue una opinión. Y yo creo que lo central acá, el tema de fondo, no es encontrarle la quinta pata al gato para jugar a la teoría del empate, es ser capaces de, cuando estamos ante un hecho puntual, una diputada no solamente faltando la verdad, sino que, o hablando sin evidencia, o dando una opinión, sino que es una diputada que con querer hiere profundamente la terrible situación de víctima de Fabiola Campillay. Y yo creo que es importante para el debate democrático que seamos capaces de detenernos cuando se habla de un tema en la empatía y en la apertura a discutir el caso puntual y no siempre buscar un caso del otro lado para poder llevar la discusión o agua a otro molino. Yo creo que eso es bien importante porque, y de hecho, bueno, lo hemos discutido varias veces en este panel de los días miércoles, ¿cierto? O sea, como de verdad a mí me preocupa cada vez que uno habla de las terribles violaciones de derechos humanos de la dictadura. Dicen sí, pero también Nicaragua, pero también Venezuela, pero también Cuba, pero también Corea del Norte, cuando de lo que se trataba era discutir de lo que pasó en nuestro país y de la imperiosa necesidad de hacer memoria para que no vuelva a ocurrir. Del mismo modo, de acá lo que estamos hablando es de que las declaraciones emitidas por la diputada Cordero son propias de la intolerancia y ningún actor puede tolerarlas como válidas, como opiniones legítimas, como cuestiones que se puede opinar A, B, C. No, eso no. Así no, porque con eso, con la validación que tiene y con la palestra pública que tiene una diputada diciendo lo que dice, se genera una validación institucional de el menosprecio por una víctima. Entonces, ¿cómo vas a comparar las declaraciones sobre un carabinero que eventualmente está investigándose su participación en un asesinato con la evidencia que tenemos de una diputada que fue cegada por un agente del Estado? ¿O vamos a negar eso? ¿Estamos negando que Fabiola Campillay fue cegada por un agente del Estado y que merece reparación y que merece verdad y justicia? Si no lo estamos negando, entonces convengamos la necesidad de mejorar el debate democrático refiriéndonos al tema. Las declaraciones de la diputada y la peligrosa validación indirecta que hace ese diputado de derecha al considerarlas una opinión más. No son una opinión más, ese es mi punto. Sí, Jorge, entremos también en lo planteado por Tomás y particularmente los ribetes que de repente suele asumirse a la hora de establecer parangones, esta teoría del empate al que muchas veces se acude y que Tomás trae a colación a propósito de lo que planteaste en tu intervención anterior. Quiero entrar en aquello y también dejar abierta la puerta para, desde la interna tal vez, pensar en qué podía hacer también la oposición para subir un poco el nivel también de la discusión, donde nos encontramos también con este tipo de comentarios hechos por la recién desaforada diputada, que me da la impresión de que no queremos ver dentro de la discusión parlamentaria. Yo creo que esta es una discusión de máxima importancia, porque el que puso esta discusión en ámbitos morales fue, como lo hace habitualmente el Frente Amplio, Tomás, en que dijo, mira, estamos hablando de una persona mala, porque una persona mala es un diputado que hace una aseveración, que es una opinión política, sin sustento en los hechos, y que lo que quiere hacer, ¿cierto?, es reflejar una posición política y que incluso dijo, ¿eso significa que estamos negando lo que sucedió en verdad? Bueno,
si es efectivamente así, la mejor forma para evaluar las convicciones morales es saber no solamente si tú le aplicas esas mismas convicciones a las situaciones que te atañen a ti, sino que a las situaciones que también atañen a las personas que están al frente. Entonces, cuando vemos que en la misma situación, porque es la misma situación en que una diputada hace una opinión que es política, frente a hechos que están claros, porque es la justicia la que determinó, aquí no es que eventualmente la justicia determinó efectivamente lo que tú dices con respecto a la situación dolorosa y gravísima, que lo vuelvo a decir, de la senadora Campillay, pero Sí, qué también bueno que lo diga. dolorosa y gravísima que pasó. Yo no te Lo interrumpí, doloroso también es una evaluación Tomás, moral, yo ¿no? no te interrumpí, te pido por favor el mismo respeto. No, te respeto profundamente. Dolorosa, y por favor demuéstralo guardando silencio. Dolorosa y gravísima de acusar a un funcionario del Estado que está cumpliendo con su deber, que se estaba defendiendo y que una diputada con fuero parlamentario diga que sin ninguna investigación estamos hablando de un asesino, eso es una irresponsabilidad del porte de una catedral. Y que hasta el día de hoy, esa ahora ministra y todos los representantes de la izquierda radical no sean capaces de pedir perdón a esa familia, pedir perdón a ese carabinero, pedir perdón a esa institución. Y no solamente por un comentario, uno podría decir arqueología tuitera, como dijo la ministra Vallejo, no, es que esto era consistente. Ya les dije lo que había mencionado la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, ya les dije también lo que sostuvieron a propósito el actual subsecretario Cataldo, lo que decía incluso el ahora subsecretario de Prevención del Delito también en tweets cuando hablaba en contra de estrategias también de carabineros. Es decir, hay una serie de evidencia que demuestra que aquí el único doble estándar es el doble estándar del Frente Amplio, porque cuando vamos a condenar una opinión de este estilo tenemos que condenar todas las opiniones de este estilo y no solamente las que tienen que ver con los que atacan, ¿cierto?, a las personas que son de mi sector político. O estamos negando que ese carabinero también era inocente, o estamos negando que podría haber una validación institucional, digamos, de un menosprecio, digamos, del ejercicio de los carabineros. Aquí lo que me parece que está bueno ya, de este doble estándar, esto no es empatar, es tener el mismo estándar, tanto para las declaraciones que pueden parecer inapropiadas de un sector como las de otra. Y cuando hay un error ahí, sin duda que se tiene que corregir y se tiene que actuar como corresponde, porque efectivamente son situaciones dolorosas. Pero de nuevo esta actitud de pontificar, de subirse arriba, ¿cierto?, de un púlpito y decir nosotros actuamos de manera correcta y moral y ustedes son los inmorales y los que actúan de manera incorrecta, me parece que le ha traído malos réditos a la izquierda que hoy día nos gobierna. Tomás, aprovechemos ya esta parte para ir cerrando ideas y particularmente, y en la misma línea de también tratar de ser constructivos, ir planteando escenarios para que, por ejemplo, lo que ha sido criticado de parte de RN y particularmente en la figura del diputado Sauerbrand, que recién lo citábamos, donde tenemos también que establecer los criterios para que no nos encontremos con defensas corporativas a la hora de encontrarnos, a propósito, de encontrarnos con hechos tan lamentables como lo que sucedió con la senadora Campillay y que fue planteado por la diputada Cordero de la forma de verdad bastante falta de tino. Sí, por decirlo menos. Yo creo, y yo quiero reiterar acá, yo no he tratado a Chile Vamos, ni a Jorge, ni al sector en general de inmoral. Lo que yo dije y lo que yo me referí son las declaraciones de la diputada Cordero, que son terribles y que son dolorosas, tú mismo lo dijiste. Eso es lo inmoral, eso es lo inmoral. Cuando tú dices que esta es una situación dolorosa, lo que le pasó, lo que el Estado hizo contra Fabiola Campillay, está siendo empático. Está siendo empático. Y eso es hacer un juicio moral. Entonces, quiero decir con eso que cuando el Estado atropella los derechos humanos de los ciudadanos, tenemos todo el derecho del mundo a hablar de lo moral y de lo ético. Yo no estoy poniendo a Chile Vamos en el banquillo de los inmorales. Estoy diciendo que cuando el Estado atropella los derechos humanos, eso es una inmoralidad y eso es un mínimo civilizatorio que tenemos que reconocer de izquierda, derecho, de centro, de lo que sea. Ese es el aprendizaje democrático que tenemos que tomar a propósito de los 50 años del golpe de Estado, cuando bombardearon la moneda y atropellaron los derechos humanos de miles de personas durante 17 años. Eso es inmoral. Eso no es aceptable, eso no es una diferencia política.
es algo que tenemos que convenir que tenemos que superar para construir una sociedad más tolerante. De eso se trata la tolerancia, de no tolerar a quienes no son tolerantes con las diferencias que podamos tener en el terreno de lo político. Por lo tanto, por eso es tan importante decirlo con todas sus letras, y en eso yo no voy a retroceder. Las declaraciones de la diputada Cordero contra Fadila Campoyay son completamente inmorales, y yo no me estoy subiendo a ningún pedestal. Al revés, estoy invitando a todos los sectores políticos a que juntos nos posicionemos del mismo lado en contra de aquellos que horadan las bases de nuestra sociedad democrática que tanto nos costó construir, que le costó a mi abuelo y que le costó a mi familia. Persecución. Entonces, avancemos hacia allá. Por eso me duelen las declaraciones del diputado que valida eso. Y eso es lo que yo creo que yo no estoy acusando de eso de inmoral, estoy acusando de que es peligroso tolerar la inmoralidad, que es distinto. Jorge, también cerramos ideas para pasar después al siguiente tema. Sí, no, muy brevemente, yo creo que la misma fuerza, el mismo énfasis, la misma vehemencia que utiliza Tomás para condenar esos dichos de la diputada Cordero es lo que yo pido y exijo que también se utilicen, digamos, la misma fuerza, la misma vehemencia para condenar los dichos de la diputada Vallejo en ese tiempo, que también cometió lamentablemente una injusticia hablando en contra, ¿cierto?, de una persona que era absolutamente inocente en una comunidad pequeña, que todos sabían quiénes eran, que probablemente también le generó mucho dolor a su familia, y que no olvidemos que también generó que incendiaran después la municipalidad de Panguipulli. Es decir, el nivel de odio y rencor que se generó también en ese contexto fue absolutamente desproporcionado por un hecho que después la justicia demostró que fue en defensa propia. Por lo tanto, lo único que yo pido es que si hay ese nivel de indignación moral, ese nivel de indignación moral se puede extender a todas aquellas situaciones en las cuales también la izquierda radical ha cometido el mismo error. Eso es lo que uno pide y lo que uno solicita. A lo mejor es muy difícil, porque para la diputada Vallejo, ahora ministra Vallejo, fue tan difícil que en televisión no fue capaz de pedir perdón a esa familia, a ese carabinero, no fue capaz, no pudo, tuvo que incluso que victimizarse después a propósito de la discusión que tuvo con Daniel Mansuy. Pero pucha que sería distinto y sería de verdad un verdadero avance civilizatorio si salimos de creer que esto es la teoría del empate y no es al mismo tiempo darnos cuenta que situaciones condenables como las que hemos visto deben ser condenadas cuando están involucrados personas que son de mi sector político y personas que son del sector político del frente. Eso es lo único que yo creo que nos haría muy bien en el contexto de lo que estamos viendo hoy día en Chile. 9:36, Tomás Leyton, Jorge Acosta nos acompañan en nuestro panel del día de hoy. Vamos a ir a una canción. 9 de la mañana con 41 minutos. Seguimos junto a Jorge Acosta, director del programa de salud y bioética del Instituto Red Pública, y con el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leyton. Vamos a ir a nuestro otro tema para el día de hoy y en particular quedarnos con las reacciones que hay en torno al caso Convenios y en particular planteamientos hechos por el expresidente Sebastián Piñera en el marco de un conversatorio en la Universidad del Desarrollo, donde participó efectivamente y tocó el tema de las polémicas y además las polémicas transferencias de dinero fiscales hacia estas fundaciones. El exmandatario habló derechamente de corrupción al ser consultado por ello. Acá hay un problema mucho más profundo de corrupción de parte de agentes del Estado y también de representantes de las fundaciones. Al ser consultado además por las normas de probidad, transparencia durante este gobierno, comentó que yo creo que en esta materia durante este gobierno se hicieron cambios en las normas de probidad y transparencia que las debilitaron, las relajaron. Parte entonces de las opiniones. También habló un poquito del tema de las fundaciones propiamente tal. Dijo que le entrega millonarios recursos a una fundación recientemente fundada, sin historia, sin experiencia. Además se los entrega en forma anticipada, al contado, desde el primer día sin ninguna garantía. Detrás de eso yo creo que hay corrupción. Parte de las opiniones que quiero también entrar a comentar con ustedes. Jorge, parto contigo para que nos cuentes un poquito cómo también tomas estas declaraciones que vienen a incorporarse también al resto de opiniones que han surgido sobre esta temática. Bueno, efectivamente el expresidente Piñera lo que hizo fue utilizar el concepto que ya había mencionado tanto el presidente de la República como el ministro de Justicia, como
como también incluso el Contralor General de la República, porque evidentemente cuando estamos hablando de personas que se conocían previamente, que pertenecían al mismo partido político, que estuvieron trabajando anteriormente en, digamos, algún nivel de organización, cuando se apoyan a familiares, cuando se apoyan a parejas o exparejas, cuando se apoyan a todo tipo digamos, de posiciones políticas también muy parecidas, y cuando sobre todo estamos hablando de fundaciones que son creadas ad hoc, es decir, que pocos meses antes de que fueran, digamos, beneficiadas por millonarios presupuestos, hayan sido recién creadas o se hayan modificado sus objetos sociales casi que el mismo día en que recibieron los recursos, que esos recursos además se entregaran en una sola cuota, y muchas veces incluso de forma parcelada para evitar la revisión por parte de Contraloría General de la República. Bueno, estamos hablando de que hay un método, que hay un mecanismo utilizado para quitarle el recurso no solo al Estado, sino que a las personas más pobres que se podrían ver beneficiadas por esto, sobre todo en programas como los relacionados a la vivienda. Entonces, aquí estamos hablando de algo demasiado grande, que no es una cosa particular de una persona que actuó de manera imprudente o que cometió un delito de manera aislada. Estamos hablando de una orgánica, de una estructura, de una forma de utilización para financiar fundaciones que muchas veces también se dedican al proselitismo político, no olvidemos eso. Muchas de ellas tuvieron una activa participación en la campaña del apruebo, muchas de ellas tenían una serie de personajes, ¿cierto?, contratados para hacer cosas muy dudosas. La entrevista de Daniel Andrade en Chilevisión la semana pasada, cuando el propio Julio César Rodríguez, que incluso antes había tenido videos apoyando la lista del pueblo, le dijo, mira, aquí, ¿cómo es posible que se hayan gastado 131 millones de pesos instalando un par de baldes de arena y un receptáculo de agua? Y Andrade le responde, no, es porque teníamos contratados psicólogos, sociólogos, antropólogos, y le dice, pero ¿para qué necesitan eso? Si, no, es que para correr un poste que estaba mal instalado y ver si es que está en el lugar adecuado necesitamos llevar todos estos profesionales. O sea, ese nivel de respuesta en la cual se trata de convencer de algo a todas luces irregular es lo que demuestra que hay mucho paño todavía que cortar y hay que llegar hasta el fondo y entender cómo es esta orgánica y ojalá nunca más se produzca y que no se caiga en críticas como la que ha hecho la ministra del Interior y también el ministro de Justicia diciendo que el problema son las fundaciones, ¿ah? Porque aquí el problema no son las fundaciones, son los problemas que mal utilizaron las fundaciones, ¿ah? Porque eso sería culpar al Estado de entregarle licencia de conducir a las personas y que después las personas chocan o tienen accidentes. No, el problema fue de la persona que manejaba curada, digamos. Aquí el problema es de aquel corrupto que utilizó estas estrategias para enriquecer sus ideologías políticas. Tomás, te dejo también ahí la opción de comentar. No es primera vez en estos últimos días que el expresidente Piñera toca el tema. En la tercera, sin ir más lejos, durante el fin de semana también abordó esta temática, también habló de corrupción, dijo corrupción o estupidez. Y también hubo reacciones respecto a esas palabras. En su momento, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, rechazó estas críticas y además dijo por qué permitió que esto aconteciera en su gobierno. Otro de los puntos que se plantearon en este caso por el ministro Sexpress. Te dejo la palabra, Tomás. Sí, bueno, primero, que sea corrupción o no va a ser parte de los resultados de la investigación. Mi impresión es que sí hay muchos casos en los que hubo corrupción a todas luces. Eso, como decía Jorge, no es algo en que el presidente Piñera innove, sino que es algo que ya había dicho el presidente Boric y el ministro de Justicia Cordero. Segundo, una cosa es lo que haga Daniel Andrade a propósito de la investigación sobre el terrible caso de la Fundación Democracia Viva, que está siendo investigado por la justicia y en la cual el mismo Daniel Andrade fue expulsado del partido en que militaba y el mismo partido presentó una querella. Distinto es aquello de lo cual se refiere el presidente Piñera en relación con que el gobierno habría flexibilizado mecanismos para que esta situación se repitiera. ¿Por qué es distinto? Porque el caso del señor Andrade y la Fundación Democracia Viva no dependía de un gobierno regional. Dicho de otro modo, no dependía de el cambio de la ley de presupuestos que
se tramitó para el 2023 porque, y en esto quiero ser muy claro, la multiplicación de los casos investigados que ha crecido en todos estos meses y que cada día nos enteramos de un nuevo antecedente, está relacionada a los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales, si usted en su casa no sabe, no, son como las municipalidades, no dependen del gobierno de turno. Y es más, el criterio que se cambie depende de la discusión de la ley de presupuesto que es aprobada por todo el Congreso Nacional, no por un gobierno unilateralmente. Pero sobre todo, y lo que quiero insistir es que depende de la discusión de la ley de presupuesto. Nada de eso tiene que ver con el caso de Democracia Viva, y por eso es tan importante separar ambos temas en honor a la verdad, en honor a las investigaciones que están en curso, antes de meter todo en el mismo saco con un propósito que quién sabe quién. Y digo eso del propósito de quién sabe quién, porque también sorprende que el señor Piñera hable campante de la corrupción en la que estaría supuestamente vinculado el gobierno, sin que haya ninguna prueba de ello, cuando fue en su gobierno, cierto, que la ex subsecretaria de Prevención del Delito de Piñera, Catherine Martorell, fue imputada por el caso Cámaras de Carabineros, cuando el alcalde Torrealba, Renato Sepúlveda, fundador de Renovación Nacional, hombre de confianza de Piñera, reconoció ante la Fiscalía que hubo fondos municipales que se desviaron a campañas de Chile Vamos, ¿cierto? Cuando en mayo de 2018 Pampa Camarones obtuvo el permiso ambiental para explotar 2 minas de cobre en la región de Arica. Y las autoridades que autorizaron esta operación fueron nombradas por Piñera 2 meses antes. Y lo que nadie sabía era que la familia del expresidente Piñera participó de ese negocio a través de fondos de inversión privados, que es una figura jurídica, ¿cierto?, que opaca una inversión empresarial esquivando las barreras de los datos públicos. Entonces, que hable tan campante de que habría al menos llama la atención. Jorge, hay dos cosas. Tomás establece el diferenciar respecto a las investigaciones que se están haciendo respecto a las fundaciones. Él particularmente lamenta que se meta todo en el mismo saco. Y por otro lado también sale a reducir parte de lo que tal vez también dejó entrever el ministro Elizalde a la hora de responder estas primeras declaraciones que dio el expresidente el fin de semana. Dos puntos que interesante que puedas también comentarlos. Bueno, efectivamente estamos hablando de una arquitectura bastante más amplia de lo que se sospechaba en un principio. Es decir, ya no solo se estaban utilizando recursos del Estado a través de la entrega que podría hacer discrecionalmente una seremía a ciertas fundaciones creadas ad hoc, como el caso de Democracia Viva y de Daniel Andrade, cierto, ex pareja de la diputada Carolina Pérez y ex militante de Revolución Democrática, sino que también estaríamos hablando de que otros representantes del oficialismo, no a nivel central, sino que a nivel local, porque no olvidemos que muchos de los gobernadores regionales son del oficialismo, incluso no solamente de la Democracia Cristiana, sino que del oficialismo. Hay solo un gobernador regional que es de oposición, que es el gobernador regional de Araucanía, y que también habrían utilizado un mecanismo complementario, distinto, no menos corrupto, pero igualmente complementario, como por ejemplo el que tiene hoy día a el ex candidato presidencial de la lista del pueblo, apoyado por firmas, digamos, falsas, certificadas por un notario muerto, como el ex candidato Ancalao, en prisión preventiva, porque el gobierno regional de Los Lagos le habría entregado 1.200 millones de pesos que él habría utilizado para pagar una deuda del IP Los Lagos por no. Estamos hablando de una arquitectura mucho más compleja. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Tomás en ese sentido. Y por eso es que surgen dudas interesantes como la pregunta de por qué el gobierno en 17 meses no había hecho sesionar el Consejo de Auditoría Interna del gobierno. ¿Por qué, teniendo los 3 representantes que eran subsecretarios del gobierno, no lo había hecho sesionar? ¿Por qué no le interesaba? ¿O por qué habían indicaciones, cierto, desde la Secretaría General de la Presidencia, cuando Giorgio Jackson era ministro, de que los traspasos a las fundaciones no se informaran a nivel centralizado? Situación que podría haber entregado información a tiempo, como lo dijo el propio ministro Montes el fin de semana,
después de que le tiraron la oreja, él tuvo que ir a desdecirse el día domingo, pero él lo dijo, inicialmente era lo que pensaba, que problemas como estos tenían que ver con que el gobierno no había hecho lo que correspondía cuando el ministro Jackson estaba en las Express. Y también por eso es que llama la atención de que sea el propio fiscal nacional el que sostenga que es muy probable que la directora de presupuesto, que para el ministro Marcel es la más brillante directora de presupuesto y la más honesta directora de presupuesto y la más trabajadora directora de presupuesto en la historia. Bueno, ayer el fiscal nacional sostuvo que era muy probable que fuera citada a declarar, porque también es difícil de explicar los cambios en la normativa que permitieron, entre otras cosas, que estas fundaciones hicieran de recursos que finalmente fueran gastados de manera tan inapropiada como lo que estamos viendo. Por lo tanto, es verdad que esto está en investigación, pero yo creo que algo de información debe tener el presidente de la República para hablar de corrupción, el presidente Boric me refiero, algo de información debe tener el ministro de Justicia para hablar de corrupción, algo de información debe tener también el Contralor General de la República cuando dice que el virus de la corrupción se habría, digamos, extendido a través de estas instituciones. No hay que olvidar que son 13.000 millones de pesos que fueron dados de bajo y cuestionados por Contraloría y otros 14.000 millones de pesos investigados por la Fiscalía. Estamos hablando de un total de 27.000 millones de pesos. Una verdadera danza de millones. Tomás, en el tiempo que nos está quedando también te dejo el tiempo para poder ir cerrando y responder también en parte a lo que ha señalado Jorge dentro de su intervención. Primero, los 32 casos que está investigando la Fiscalía, casos particulares de los cuales uno puede asumir de antemano que es muy probable que haya corrupción. Cosa distinta es que se acusa al gobierno de ser un gobierno corrupto, y ahí está la diferencia, ¿cierto? Vuelvo, los 32 casos que investiga la Fiscalía corresponden a la ejecución de recursos de la Ley de Presupuesto 2022. ¿Cuándo se vota la Ley de Presupuesto 2022? El año 2021. ¿Quién estaba en el gobierno el año 2021? Sebastián Piñera. Hay casos incluso que ocurrieron en discusiones de presupuesto anteriores. Recordemos que la ley de presupuestos 2022 se discutió, ¿cierto?, en ese trimestre del 2021 con el gobierno anterior. 2. Los casos que han involucrado a seremías de gobierno, como el caso terrible de Democracia Viva, no tienen nada que ver con los presupuestos de los gobiernos regionales. Además, por la legítima visión del gobierno anterior, ¿cierto?, la ley de presupuestos 2022 favorecía las transferencias de recursos desde los Corea privados. Y eso hubo como un 50% de casos de ese estilo. Y hoy día eso no supera el 20%, ¿cierto? Y finalmente quiero decir que existe un interés que no es, y que es genuino y que es real. O sea, no miremos al techo en esto. Existe un interés en el país de descentralizar el Estado, administrativo y fiscalmente. Y por ello se creó en 2023 una partida aparte, ¿cierto?, que favorecía la autonomía fiscal de las regiones para tener una mejor ejecución presupuestaria. Entonces, eso es lo que estaba detrás, ¿cierto? ¿Se propusieron modificaciones en el proyecto de ley de presupuestos 2023? Sí. ¿Son los casos que se están investigando? No, en su mayoría no. Y el reordenamiento implicó crear una partida presupuestaria y modificar algunas glosas, pero eso siempre se hizo con el objetivo compartido por gobierno y oposición de equiparar la regulación de los gobiernos regionales a la del gobierno central para fortalecer la capacidad de que los gobiernos regionales pudieran ejecutar recursos y de esa manera mejorar la ejecución presupuestaria del Estado en un contexto de crisis de la economía, ¿cierto? Eso es lo que está de fondo. Quien diga lo contrario lo tiene que probar en las investigaciones correspondientes, ¿cierto? Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso. Bueno, son las 9:57, no me queda más que agradecerle a Jorge Acosta, también a Tomás Leighton, que han estado con nosotros este día miércoles con los temas de actualidad en nuestro panel. Un abrazo a ambos, nos reencontramos pronto. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Y bueno, nosotros nos vamos de inmediato con...